Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Hoy día no he querido ver a nadie y a nadie he visto temprano. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Ya no veo. No hay nadie. No. Mañana se va a mover. No, más tarde habían ido. Ajá. Pero yo para allá estaba trabajando. ¿Logran ver mi pantalla? El primer día que tú. Número 5 era. Ah, Número 5. así te lo doy. Caminando con un flapper. Bueno, vamos a empezar con este tema de la embolia pulmonar. Pues dentro de la etiología, como dice la diapositiva, no hay un sistema de clasificación único, ¿no? Para esta etiología, digamos, generalmente es una patología muy infrecuente en pediatría, gracias a Dios, pero generalmente se debe a una inmovilidad o una inmovilización prolongada, una neoplasia maligna, el estado de gestación, una infección y los dispositivos invasivos como un catéter venoso central o enfermedades hereditarias o adquiridas como la trombofilia, ¿no? Enfermedades hematológicas o una alteración en la coagulación. Bueno, generalmente dentro de los dispositivos invasivos, el catéter venoso central produce una lesión endotelial y favorece la formación de un trombo, sobre todo si el catéter no ha sido instalado de forma adecuada, por decirlo así. Hay diámetros específicos para la instalación de un catéter venoso central. En este caso, si el niño tiene menos de un año, el dispositivo de elección, un catéter central de elección, debería ser un catéter 4 French, ¿no? Si el niño tiene más de un año, hasta los 5 años, un catéter 5 French es el ideal. Y arriba de los 5, ya 7, 10 años, un catéter 7 French, arriba de los 10 años, un 7 French ya como adulto, ¿no? Debería ser el diámetro ideal, y a veces no se respetan estos diámetros y pues condicionan a lesiones a nivel del endotelio vascular y condicionan la formación de trombos. En neonatos, ideal un catéter percutáneo que tiene 2 French, ¿no? O sea, es bien chiquito, digamos, ¿no? Considerando obviamente el tamaño de los vasos venosos profundos que se tiene, digamos, a canalizar en un acceso venoso central. Y obviamente, digamos, es mayor en un paciente con neoplasia, digamos, y sobre todo neoplasias sólidas. En neonatos, de igual forma, la presencia de catéter venoso es una causa, ¿no?, de formación de trombos. Además, esto incluye a una inmadurez relativa que se tiene en el sistema de coagulación en este grupo etario. Ahí, como pueden ver la diapositiva, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Un viaje prolongado, ¿no? Sobre todo un viaje aéreo prolongado, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión, la inmovilidad. Dentro del sexo femenino, el uso de anticonceptivos orales, la gestación, el tratamiento hormonal sustitutivo. Dentro de los anticonceptivos orales, los que están con progesterona, los anticonceptivos de tercera generación, un aborto séptico. Dentro de la enfermedad, alguna condición patológica como la embolia pulmonar o la trombosis venosa profunda previa, pacientes oncológicos con insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una diabetes mellitus, una enfermedad inflamatoria intestinal, el consumo de antipsicóticos, un catéter central de larga permanencia. Generalmente cuando se tiene un catéter venoso central que se instala normalmente en la intensiva, pues pueden estar permanentes 30 días, ideal 20-21 días, pues dependiendo del cuidado también que se le dé. Y si en ese tiempo aparecen datos clínicos de una embolia pulmonar, pues no nada, retirarlo, ¿no? Retirarlo de forma inmediata, iniciar el tratamiento antihipertensivo de forma inmediata, ¿no? Pero y los dispositivos permanentes como usan, digamos, los pacientes oncológicos, que son los catéteres transcutáneos de larga duración, eso sí ya se puede usar durante mucho tiempo. El uso de marcapasos permanente, un desfibrilador, un cardíaco, un accidente cerebrovascular, la lesión medular, un ingreso a una residencia o un ingreso hospitalario actual o repetido también está documentado, ¿no?, como un factor de riesgo para la embolia pulmonar. Dentro de los quirúrgicos está un accidente de traumatismo, cirugía ortopédica, cirugía general, una cranectomía por un TEU cerebral, etcétera, ¿no? Dentro de otras alteraciones como la trombofilia, la mutación del factor 5, la mutación del gen de la protrombina, la hiperhomocisteinemia,
el síndrome de anticuerpos antifosfolípidicos, la deficiencia de antitrombina 3, proteína C, proteína S, el aumento de lipoproteínas, y los no trombóticos como las partículas extrañas como gases, como un émbolo gaseoso, el cabello, tal, como consecuencia de un abuso de drogas intravenosas, está muy raro, ¿no? Muy raro realmente en pediatría. El embolo del líquido amniótico también es como que algo muy raro, ¿no? Afortunadamente en la pediátrica, los fragmentos óseos, la médula ósea, el paciente politraumatizado, los émbolos de grasa y los tumores sólidos, como en este caso un tumor de Wilms, puede ser también un factor de riesgo, ¿no? Dentro de la fisiopatología, son factores que influyen en la formación de un trombo, la lesión del endotelio vascular, como lo hemos mencionado, la hemostasia, una alteración en la hemostasia, una alteración en la hipercoagulabilidad que predisponen a la formación de un coágulo o fragmentos de coágulo que pues, le haga obstruir vasos, ¿no? Los vasos. Este trombo generalmente atraviesa, digamos, una vena y llega hasta la aurícula derecha, y pues de ahí puede alojarse la arteria pulmonar, aumentando la poscarga del ventrículo derecho y ocasionando una dilatación por este incremento de la poscarga del ventrículo derecho. Obviamente si es crónico, ¿no? Pues de esa forma reduce la poscarga y reduce el gasto cardíaco del paciente, ocasionando hipotensión, datos de choque, y en casos graves, pues puede aumentar las resistencias vasculares de forma secundaria y condicionar a una mayor insuficiencia cardíaca, ¿no? Una hipoxemia arterial puede estar asociada con un desequilibrio en la ventilación-perfusión, ¿no? El clásico, digamos, PQ, ¿no? La relación ventilación-perfusión a nivel pulmonar, por una oclusión del vaso implicado, evitando la perfusión de las unidades alveolares distales, ¿no? Y eso condiciona que hipoperfusión, atelectasias y una hipoxemia sostenida, aumentando el espacio muerto, la hipoxia, la elevación de la presión arterial diferencial alveolo arterial de oxígeno y la presión parcial de oxígeno, ¿no? Ocasionando una hipercapnia secundaria y una hiperventilación compensatoria para mejorar la hipoxemia del paciente. Las anomalías de la ventilación y perfusión son menos significativas a menor grado de enfermedad pulmonar previa, y si existe una mayor irrigación del tejido pulmonar, y si es que el infarto pulmonar es muy poco frecuente, digamos, en los pacientes pediátricos, afortunadamente. La clínica varía, ¿no? De acuerdo a la afectación, digamos, de los segmentos pulmonares comprometidos. En este caso puede ir desde un caso asintomático hasta una embolia pulmonar masiva con datos de insuficiencia cardiopulmonar severa, con cianosis, disnea, tos, dolor torácico y pleurítico, hemoptisis. En un 84% de casos, en adolescentes sobre todo, puede manifestarse con dolor torácico, ¿no? Y pues la taquipnea de causa no específica, digamos, es otra sospecha diagnóstica de esta etiología. Y pues la auscultación de crépitos en la auscultación pulmonar también está documentada, ¿no? Para el diagnóstico tenemos la puntuación de Wells, que es para el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, cuando tenemos un cáncer activo, una parálisis o paresia en la inmovilización paciente durante más de 3 días, un dolor localizado a la palpación en el sistema venoso profundo, una tumefacción en toda la pierna, una tumefacción en la pantorrilla, un edema o fobia unilateral, venas colaterales incrementadas, una trombosis venosa profunda documentada previamente o un diagnóstico alternativo al menos igual o por lo menos la trombosis venosa profunda, ¿no? Otros criterios para la puntuación, para la embolia pulmonar está el diagnóstico alternativo, síntomas o signos característicos, una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto, una trombosis venosa profunda, la inmovilización o cirugía a las 4 semanas, un cáncer activo, una hemoptisis, una puntuación de Ginebra revisada para la embolia pulmonar con una frecuencia cardíaca de más de 95, una frecuencia cardíaca entre 75 y 94, dolor a la palpación en el sistema venoso profundo, dolor en las extremidades inferiores, trombosis venosa o pulmonar previa, cáncer activo, la hemoptisis, una cirugía o fractura en las 4 semanas previas y la edad de más de 65 años, ¿no? Para el diagnóstico, el ecocardiograma nos da el tamaño y la función ventricular y pues también nos va a dar datos clínicos de insuficiencia cardíaca, cómo está la función de eyección, la fracción de eyección, etcétera, ¿no? La contracción, etcétera, ¿no? Una gasometría arterial, una radiografía de tórax, que es muy inespecífico, y un electrocardiograma donde vamos a ver alteraciones del segmento ST, datos de hipertensión pulmonar con insuficiencia ventricular derecha.
Vemos diferencia alveolar arterial de presión de oxígeno, más sensible si alteración en el intercambio gaseoso. A veces el taller diferencial de una sangre venosa arterial nos ayuda en el diagnóstico, un hemograma completo y un perfil de la coagulación. También son útiles para el diagnóstico. Y pues si vamos en busca de una enfermedad trombótica, hay que pedir obviamente un fibrinógeno, el dímero D, proteína C, S, antitrombina 3, y pues análisis de la mutación del factor 5, anticoagulante lipídico, anticuerpos anticardiolepina, y pues vamos a ver, sobre todo en pediatría, digamos, cuando vamos sospechando de una alteración en el fibrinógeno, cuando este está mayor a 500 unidades internacionales y cuando el dímero D está mayor a 1000 unidades internacionales, ya es como sospechamos, digamos, de esta patología, ¿no? Una ecografía venosa no invasiva con medición de flujos en la trombosis venosa profunda es también útil para el diagnóstico de esta patología. La gammagrafía para ver la ventilación y la perfusión a nivel pulmonar, una tomografía electrolidar espiral es una prueba de diagnóstico de elección para la embolia pulmonar, ¿no? La angiografía pulmonar, la resonancia magnética y pues eso, sobre todo este último en pacientes que son alérgicos a los medios de contraste. El tratamiento, la estabilización del paciente, la anticoagulación en la fase aguda, más o menos de 5 a 10 días, con heparinas no fraccionadas, como esta, digamos, se usa sobre todo en pacientes que tienen riesgo de hemorragia. ¿Por qué? Porque la semivida es más corta, la dosis de admisión es de 0.7 a 0.7 unidades de actividad del factor 10 de la anticoagulación. Y pues lo más usado en pediatría son las heparinas de muy bajo peso molecular. En este caso, generalmente no requiere mucha monitorización, tiene menor riesgo de trombopenia, de enfermedades renal, la dosis a usar es de 0,5 a 1 unidades internacionales por ml, y pues generalmente buscamos rangos de 60 a 85 por segundo, y pues con rangos de INR de 1,5 a 2 del límite superior, ¿no? El tratamiento en la fase subaguda con heparinas de bajo peso molecular o warfarina a una dosis de 0.1 miligramos por kilogramo. Es el uso después de la efectividad de la heparina. Buscamos un INR ideal, digamos, de 1 a 1,3, con una dosis inicial de 0.2 a 0.3 miligramos kilogramo por hora al día. Y pues con el seguimiento del INR óptimo, un INR óptimo como está ahí indicado, de 2 a 3 durante 5 días, ¿no? Suspendemos la warfarina 5 días antes de la intervención clínica o ante cualquier riesgo de sangrado en el paciente pediátrico. Pues generalmente el primer episodio pues, tiendes a usar, digamos, cuando el paciente está, digamos, 3 a 6 meses, cuando existe un tromboembolismo idiopático de 6 a 12 meses o cuando existe con factores de riesgo crónicos, mayores dosis debería se usa, digamos, el tratamiento más de 12 meses durante toda la vida, ¿no? El tratamiento combinado pues es para mejorar la repercusión hemodinámica y evitar las secuelas graves. Se puede hacer también un anticoagulante específico, un inhibidor específico del factor 10 de coagulación como es el rivaroxaban. Y pues trombolíticos activadores del plasminógeno también son documentados para el tratamiento de esta patología. Pues hay que tener mucho cuidado con pacientes con hemorragia activa, un accidente cerebrovascular reciente o pacientes politraumatizados. El pronóstico depende obviamente de la mortalidad por la enfermedad subyacente. La tasa de mortalidad en pediatría es de 2.2%, pues, y las complicaciones a corto plazo son las hemorragias, obviamente, ¿no? Otras complicaciones son el síndrome postrombótico, que se manifiesta por una hipertensión, persistencia con la deambulación y el reflujo valvular. Es de peor pronóstico en pacientes con neoplasia, infecciones y cardiopatías. Ahora bien, cuando hablamos de una hemorragia pulmonar o una hemoptisis, pues tenemos que ver generalmente si es agudo o crónico. Generalmente en los pacientes pediátricos es de tipo subagudo o crónico, inclusive a veces no se da cuenta, digamos. ¿Cómo se dan cuenta? Porque el paciente se manifiesta por una anemia y pues que no es atribuible a otra etiología. Tiene astenia o deterioro respiratorio progresivo, a veces los padres lo noto más pálido a mi hijo y pues en niños más grandes que ya están en la edad escolar, dice no hace actividades físicas, al hacer educación física como que se cansa, el profesor me dice que no tolera el ejercicio, etcétera, ¿no? Y pues hay que diferenciar las situaciones, sobre todo en grupos, en los adolescentes, si es una demencia o una epistaxis que puede ser confundida por un paciente, ¿no? Que no venga de la vía aérea y pues puede ser de la vía digestiva o de las fosas nasales. Eso es un diagnóstico muy importante en pediatría, ¿no?
Dentro de la etiología tenemos que ver si es una hemorragia focal, puede ser una bronquitis, una bronquiectasia, especialmente relacionada con una fibrosis crística, una infección aguda o crónica, una neumonía complicada, un absceso, una tuberculosis, eso sí frecuente en nuestro medio, traumatismos por pacientes con malformación arteriovenosa pulmonar, un cuerpo extraño, sobre todo cuando es crónico, la neoplasia, la embolia pulmonar, los quistes broncogénicos, y pues cuando es de forma difusa, generalmente es de tipo idiopático, sobre todo en pacientes lactantes, una cardiopatía congénita, incluida la hipertensión pulmonar, enfermedad veno-oclusiva, la insuficiencia cardíaca congénita, la prematuridad, la hiperreactividad a la leche materna, el síndrome de Heiner, muy raro en pediatría, el síndrome de Gould-Pauster, la enfermedad de colágeno del sistema de enfermedades del colágeno en pediatría, como el lupus, la artritis reumatoide, la púrpura de Henoch-Schönle, la enfermedad granulomatosa, la enfermedad celíaca, coagulopatías, neoplasias, toxinas, la hipertensión pulmonar, la proteinosis, la homociderosis, la esclerosis tuberosa, la linfohematosis, la acción física y el maltrato, ¿no? En otras causas. Y pues que ver, digamos, sobre todo en pacientes pediátricos, los cuerpos extraños, sobre todo si son de origen vegetal, un cuerpo extraño que se ha aspirado y pues no se ha dado cuenta el paciente y a veces, ¿cuál es el índice, digamos, de sospecha diagnóstica en estos pacientes? Cuando te dicen, nada más, sí ha tenido un evento de aspiración, se ha puesto morado, tenía dificultad para respirar, pero luego ha mejorado. Yo he pensado que solamente era un cuerpo extraño que no ha deglutido y nada más, ¿no? Si te dice, digamos, ese evento que ha tenido un evento de aspiración con tos, cianosis y dificultad respiratoria, el índice de sospecha diagnóstica es muy alto para la aspiración de un cuerpo extraño. En esos casos hay que pedirle de forma urgente una tomografía, una resonancia, una tomografía contrastada, una resonancia para el diagnóstico de cuerpo extraño, porque esa sería causa de una hemorragia crónica, ¿no? Una hemorragia pulmonar crónica en estos pacientes. Las cardiopatías y traumatismos también son causas frecuentes en pediatría de la lista antes mencionada. Tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque pacientes con cardiopatías no diagnosticadas pueden debutar con hemorragias, ¿no? Bueno, muy rara, pero sí, no debutan. La hipertensión pulmonar secundaria a una cardiopatía condiciona una hemoptisis en pacientes que no tienen fibrosis quística. Eso también es un hallazgo frecuente en los pacientes pediátricos. Dentro de la fisiopatología, pues obviamente la fisiopatología es directamente lesión directa sobre el núcleo vascular, digamos, la lesión a nivel de los bronquios, a nivel del epitelio bronquial, es una lesión directa, no hay más, digamos, ¿no? La hemorragia focal, como dices, debido a una lesión bronquial aislada, frecuentes a infecciones crónicas, inflamaciones crónicas, ¿no? O sea, no digo una erosión del epitelio bronquial, digamos, desde la vía respiratoria con inflamación crónica, y pues a nivel de las arterias bronquiales pueden ocasionar un mecanismo incluso masivo cuando la lesión es a nivel de una arteria bronquial principal, ¿no? En esos casos sí que tener mucho caso, y en esos casos no hay donde perderse, ¿no? El paciente ya debuta con datos de choque por una hemorragia masiva. Ahora, una hemorragia de una lesión que probablemente sea de color rojo brillante y de rápida evolución, como dice ahí, pues generalmente es una arteria bronquial y de gran tamaño, pues generalmente en estos casos las presiones arteriales sistémicas van a estar elevadas a un inicio y luego cuando el paciente ya está en un estado de choque ya establecido va a estar bajas. ¿De qué depende la clínica? ¿No? La clínica depende de la evolución del paciente. ¿No? Si es de tipo agudo, como dice la diapositiva, el paciente va a estar cianótico, con dificultad respiratoria, incluso con estado de choque, ¿no? Va a debutar así si es de forma rápida, la pérdida sanguínea es rápida, abrupta. Ahora, si es crónica, se va a manifestar por anemia, astenia, disnea, alteración en la tolerancia al ejercicio, ¿no? Es como que de forma muy incipiente, ¿no? Y pues para el diagnóstico pedimos una biometría hemática, un hemograma con pruebas de coagulación y que vamos a ver en el hemograma, anemia macrocítica e hipocrómica, y pues en un examen general de orina vamos a ver signos de nefritis, pacientes con síndrome pulmonar, pacientes con síndrome pulmón-riñón, es una patología comórbida que es muy rara en pediatría, pues, pero digamos está como dentro del protocolo de diagnóstico se debería solicitar, ¿no? Y pues los macrófagos cargados de hemosiderina en un paciente con hemoptoicos, en los que él puede, digamos, eliminar los hemoptoicos, pues en la atención de Prusia vamos a encontrar esta posibilidad, ¿no? Y así vamos a ver a un paciente, este es un paciente con malformación adenomatoidea quística, una MAC, donde podemos ver ahí la tomografía normal, digamos, no se puede ver, pero en una tomografía contrastada podemos ver ya
cómo se pinta muy bien, ¿no? La malformación arteriovenosa, ¿no? Este es el tratamiento netamente quirúrgico. El tratamiento es dirigido al proceso patológico, ¿no? Desde que está sospechando, y pues si es agudo, generalmente la reposición de líquidos y la transfusión de hemocomponentes, transfusión de paquete agular, plaquetas, plasma fresco congelado, etcétera, ¿no? Haciendo un estudio de factores de coagulación, tanto vitamina K dependientes como no dependientes, para el diagnóstico de algunas veces patologías de alteración en la coagulación, que son muy raras, afortunadamente, pero alguna vez se ve, ¿no? Mantener una buena ventilación y función circulatorias adecuadas. Esto implica si es que el paciente está no sostiene la vía aérea, o el paciente que está con datos de insuficiencia respiratoria por una hemorragia masiva, ni modo, hay que aislarlo, inducirlo al coma y pues aislar la vía aérea y someterla a la asistencia ventilatoria mecánica, y pues, optimizar la hemodinámica con vasopresores e inotrópicos para mejorar la presión arterial y los datos hemodinámicos de este paciente, ¿no? Esto maneja obviamente en terapia intensiva. La broncoscopía rígida nos ayuda para localizar la hemorragia y extraer desechos que pueden estar ocasionando atelectasis por obstrucción de los bronquios, pero a veces es como que contradictorio. ¿Por qué? Porque puede condicionar a un mayor incremento de la hemorragia pulmonar por la manipulación que realizas en aéreo, ¿no? Y la broncoscopía flexible, pues es útil también para el lavado bronquial para hacer diagnóstico en estos pacientes, y a veces, incluso a veces para detener, digamos, la hemorragia, a veces con solución fisiológica fría, que antes se hacía, mucha ahora como que está muy en boga. ¿Por qué? Porque a veces eso condiciona a una mayor exotoxicidad a nivel del epitelio bronquial. Antes ocasionaba el frío, ocasionaba su constricción, y ese era el mecanismo por el que se usaba, ¿no? Pero actualmente está como que no se usa ya en pediatría, ¿no? El tratamiento es la embolización de una arteria bronquial para hemorragias muy severas, y pues estas de elección, sobre todo en patologías como la malformación arteriovenosa establecida o ya diagnosticada. Y si pese a esto persiste la hemorragia pulmonar, incluso se puede recurrir a la lobulectomía parcial o total. Ahora, si la hemorragia es difusa, te da tiempo, pues usar corticoides, otros fármacos inmunosupresores, en pediatría, ¿no? Hasta que esta se controle. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Pueden visualizar mi pantalla? No sé si me pueden confirmar. ¿Sí? ¿Se puede ver? Perfecto. Bueno, para hablar de edema pulmonar agudo, pues vamos viendo, digamos, estas causas, digamos, generalmente ¿no? Se debe a una acumulación excesiva de líquido en las células, en el intersticio y los espacios aéreos del pulmón, que va a producir desaturación, disminución en la distensibilidad pulmonar y dificultad respiratoria, de acuerdo al grado de compromiso pulmonar que se tenga, ¿no? Dentro de la clasificación clásica que tiene esta patología está el tipo cardiogénico y no cardiogénico, y este último está en pediatría llamado como distrés respiratorio, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Pues es una situación clínica secundaria a la falla aguda del ventrículo izquierdo en su función de bombeo de bomba, que va a producir acúmulo de líquido en el espacio intestinal de los pulmonares, ¿no? Los alveolos pulmonares. Y dentro de los tipos de edema se tienen el no cardiogénico, como lo hemos mencionado, donde va a haber una disminución de la presión oncótica, o generalmente por una hipoalbuminemia, va a haber un aumento en la negatividad del espacio intersticial con un bloqueo linfático con la reabsorción de líquidos, asociada generalmente a infecciones pulmonares, que es, digamos, el desencadenante de este tipo de edema.
Otras, generalmente por sobredosis de narcóticos, sobre todo en adultos, ¿no? En pacientes adultos, por una alteración en la permeabilidad alveolar y capilar a nivel pulmonar y una exposición a grandes altitudes. Ese sí es frecuente en pediatría porque condiciona una vasoconstricción e hipoxia, ¿no? De tipo neurogénico, el uso de, sobre todo por la adrenalina, que va a condicionar una vasoconstricción y una disminución de la distensibilidad alveolar, ¿no? Pues dentro de la fisiopatología tenemos ahí alteración en la presión hidrostática con una presión y la presión osmótica coloidal que va a incrementar la permeabilidad vascular. Esta determina el movimiento del líquido de la pared del vaso. Pues se ha superado en este caso la capacidad de eliminación del líquido por los linfáticos pulmonares. Y obviamente clásicamente tiene 4 componentes: el vascular, el intersticial, el alveolar y el linfático, ¿no? Y pues de acuerdo a esto, digamos, vamos a tener, digamos, la clínica de acuerdo al acúmulo de líquidos, ¿no? La insuficiencia cardíaca congestiva aumenta la presión venosa pulmonar, condicionando un edema pulmonar, y pues existen 3 fases. Una fase inicial donde no existe clínica asociada, una fase 2 donde hay una edema intersticial con un incremento a nivel de la perfusión a nivel del endotelio, un paso del endotelio de líquidos con macromoléculas y un paso a nivel del espacio intersticial, y un edema alveolar generando ruptura alveolar, lesión a nivel con presencia de eritrocitos y macromoléculas por ruptura del alveolo, ¿no? Y ahí, como podemos ver, las fases que hemos mencionado con el edema intersticial, el edema alveolar y una congestión venosa, sancionando el edema inicialmente con un corazón normal, que posteriormente va a ser insuficiente por aumento de la poscarga cardíaca que se va a tener por el incremento del líquido a nivel del pulmón. Bueno, dentro de la etiología, como podemos ver ahí, está, digamos, de tipo cardiogénico, como la insuficiencia ventricular izquierda, el no cardiogénico, como la enfermedad veno-occlusiva pulmonar, la fibrosis venopulmonar, los tumores mediastínicos, un aumento en la permeabilidad capilar, como una neumonía bacteriana o viral, un síndrome de distrés respiratorio, productos tóxicos inhalados, toxinas, sustancias vasoactivas como histamina, leucotrienos, tromboxanos, síndrome de fuga capilar, las reacciones inmunitarias, una neumonitis por aspiración, un ahogamiento, casi ahogamiento, una neumonía por radiación, la presencia de urea incrementada, la insuficiencia linfática, una disminución de la presión oncótica como una hipoalbuminemia, como las enfermedades renales y hepáticas, un aumento de la presión intersticial negativa, y pues de tipo mixto, cuando no es de tipo conocido, un edema pulmonar neurogénico de grandes altitudes, la eclampsia, la pancreatitis, la embolia pulmonar, que son causas también de edema pulmonar, ¿no? La clínica depende del mecanismo de la formación del edema, ¿no? Generalmente se manifiesta por un incremento en el trabajo respiratorio, el paciente va a estar tecneico, disneico, a la ocupación va a tener crepitantes finos, sibilancias, sobre todo en los campos pulmonares declives. El edema pulmonar cardiogénico puede haber el tercer ritmo, ¿no? O ritmo de galope, ¿no? Le llaman en el libro, así como edema periférico, distensión venosa yugular. Y pues si es grave, digamos, el edema pulmonar es grave, el paciente va a estar pálido, cianótico, con esa sensación de angustia, una sudoración profusa, la hipoxia va a condicionar una situación metabólica, va a haber roncos y estertores crepitantes húmedos, un esputo espumoso, incluso hemoptoicos, y una respiración de Chayne-Stokes, ¿no? Bueno, dentro de los hallazgos radiológicos vamos a tener, digamos, dependiendo del edema cardiogénico o no cardiogénico, el tamaño del corazón va a estar incrementado, la anchura del pedículo vascular va a estar normal o incrementado, la distribución vascular va a estar invertida, una distribución del edema uniforme central o parcheado periférico, de los derrames pleurales van a estar presentes en el edema cardiogénico y ausentes en el no cardiogénico porque van a estar en un patrón moteado, manchado. Los pacientes, la formación de manguitos peribronquiales van a estar presentes en el edema cardiogénico. Y pues las líneas de Kerley, digamos, B de Kerley,